Capítulo 10. Justo antes de que acabaran las vacaciones de verano, papá fue a París. Eran ya tantos los refugiados alemanes que vivían ahí que habían fundado un periódico propio. Se llamaba El Diario Parisino, y algunos de los artículos que papá había escrito en Zúrich habían salido en él. Ahora el director quería que escribiera para el periódico con más regularidad. Papá pensaba que si aquello salía bien, se podrían ir todos a vivir a París. Al día siguiente de irse papá, llegó Omama. Era la abuela de los niños y venía a visitarlos desde el sur de Francia. ¡Qué divertido!, dijo Ana. Omama podría cruzarse con papá en el tren. Podrían decirse adiós. Pero no lo harían, dijo Max. No se llevan bien. ¿Por qué no?, preguntó Ana. Era verdad, ahora que lo pensaba, que Omama solo iba a verlos cuando papá estaba fuera. Uno de esos asuntos de familia, dijo Max, con un tono de voz irritante que quería ser de persona mayor. Ella no quería que mamá y papá se casaran. Pues ya no tiene remedio, dijo Ana riendo. Ana estaba fuera jugando con Valerie, pero enseguida supo que había llegado por los ladridos histéricos que salían de una ventana abierta del hostal. Omama no iba a ninguna parte sin Pumpel, su perro salchicha. Ana siguió la dirección de los ladridos y encontró a Omama con mamá. «Ana querida», exclamó Omama, «qué alegría me da verte», y apretó a Ana con su pecho robusto. Pasados unos instantes, Ana pensaba que ya estaba bien de abrazo y quiso escurrirse, pero mamá la sujetaba con fuerza y la apretó un poquito más. Ana recordó que Omama siempre hacía eso. «¿Cuánto tiempo sin verlos?», exclamó Omama. «Ese horrible Hitler». Sus ojos, que eran azules como los de mamá, pero mucho más claros, se llenaron de lágrimas, y sus barbillas, que eran dos, temblaron levemente. Costaba trabajo entender qué estaba diciendo exactamente, por el escándalo que armaba Pumpel. Solo unas cuantas frases como «arrancarnos de nuestros hogares» y «deshacer familias» sobresalían por encima de los ladridos frenéticos. «¿Qué le pasa a Pumpel?», preguntó Ana. «Ay, Pumpel, querido Pumpel, mírale», exclamó Omama. Ana ya le había estado mirando. Pumpel se estaba comportando de una manera muy extraña. Tenía el trasero marrón, levantado en punta en el aire, y continuamente aplastaba la cabeza sobre sus patas traseras como si estuviera haciendo una reverencia. Entre reverencia y reverencia dirigía una mirada implorante a algo que había encima del lavabo de Omama. Como Pumpel era igual de caprichoso que Omama, toda aquella operación le resultaba muy difícil. «¿Qué quiere?», preguntó Ana. «Está pidiendo esa bombilla, pero Pumpel, cariño mío, si no te la puedo dar». Ana miró sobre el lavabo hacia una bombilla redonda absolutamente vulgar, pintada de blanco. Parecía un tanto extravagante que alguien se encaprichara con ella, ni siquiera Pumpel. «¿Por qué la quiere?», preguntó Ana. «Por supuesto que él no se da cuenta de que es una bombilla», exclamó Omama pacientemente. «Cree que es una pelota de tenis y quiere que se la tire». Pumpel, intuyendo que por fin estaban tomando en serio sus necesidades, volvió a sus reverencias y ladridos con redoble vigor. Ana se echó a reír. «Pobre Pumpel», dijo, y trató de acariciarle, pero él inmediatamente le tiró un bocado hacia la mano con sus dientes amarillos. Ana la retiró rápidamente. «Podríamos desenrollar la bombilla», dijo mamá, pero estaba pegada al casquillo y no había manera de moverla. «Quizá, si tuviéramos una pelota de tenis de verdad», dijo Omama, al tiempo que buscaba su monedero. «Ana, querida, ¿te importaría bajar? Creo que todavía están abiertas las tiendas».
Las pelotas de tenis son muy caras, dijo Ana. Una vez había querido comprar una con su dinero de la semana, pero no había tenido ni para empezar. No importa, dijo mamá. No puedo dejarle así al pobre Pumple. Se va a agotar. Pero cuando Ana volvió a Pumple, había perdido todo interés por el asunto. Estaba tendido en el suelo rugiendo, y cuando Ana le puso la pelota cautelosamente entre las patas, él la recibió con una mirada de absoluta repugnancia y hundió en ella los dientes sin vacilar. La pelota expiró con un suspiro. Pumple se levantó, rascó el suelo 2 veces con las patas traseras y se retiró debajo de la cama. Verdaderamente es un perro horrible, dijo Ana más tarde a Max. No sé cómo mamá le aguanta. Ojalá tuviéramos nosotros el dinero de la pelota, dijo Max. Así podríamos ir a la verbena. Iba a haber una verbena en el pueblo, un acontecimiento anual que tenía muy emocionados a los niños de la localidad. Frank y Valerie llevaban meses ahorrando, pero extrañamente Ana y Max no se habían enterado hasta hacía poco, y como no tenían ahorros no veían manera de ir. Con los fondos de uno y otro combinados les daría más que para una vuelta en los caballitos. Y eso, dijo Ana, sería peor que no ir. Por un momento se le había ocurrido pedirle dinero a mamá. Fue después de su primer día de vuelta a la escuela, en que nadie había hablado de otra cosa que de la verbena y de cuánto dinero se tendría que gastar. Pero Max le había recordado que mamá estaba intentando hacer economías. Si se iban a vivir a París, necesitarían hasta el último céntimo para el traslado. Entretanto, Pumple, aunque nadie habría podido decir de él que fuera un perro simpático, hacía la vida mucho más interesante. Carecía del más mínimo sentido común. Hasta mamá, que ya estaba acostumbrada a su modo de ser, estaba sorprendida. Cuando le subió a un barco, él se fue derecho a la borda y solo a costa de grandes esfuerzos se pudo impedir que se arrojara al agua. A la vez siguiente que mamá quiso ir a Zúrich, intentó llevarle en tren, pero él se negó a subir. Sin embargo, tan pronto como el tren salió de la estación, dejándoles a mamá y a él en el andén, Pumple rompió la carrera y salió en persecución del tren, ladrando como un loco, por toda la vía hasta el pueblo siguiente. Un niño lo trajo 1 hora más tarde, agotado, y tuvo que estar descansando el resto del día. ¿Tú crees que le pasará algo en la vista?, preguntó mamá. Tonterías, mamá, dijo mamá, que entre las posibilidades de ir a París y la falta de dinero creía tener preocupaciones más importantes. Además, aun en el caso de que le pasara algo, no le podrían poner gafas. Era una pena, porque mamá, a pesar de sus tonterías con Pumple, era en realidad muy cariñosa. Ella también era refugiada, pero su marido no era famoso como papá. Había podido sacar todos sus bienes de Alemania y ahora vivían cómodamente en el Mediterráneo. A diferencia de mamá, mamá no tenía que hacer economías y a menudo organizaba pequeños convites que mamá normalmente no había podido pagar. ¿Y no podríamos pedirle a mamá un poco de dinero para la verbena?, preguntó Ana un día, después de que mamá les llevara a todos relámpagos de chocolates de la confitería del pueblo. Max la miró con horror. Ana, no podemos hacer eso, dijo secamente. Ana ya sabía que no podía, pero era tan tentador. Faltaba solo 1 semana para la verbena. Unos cuantos días antes de que mamá tuviera que volver al sur de Francia, Pumple desapareció. Se había escapado de su habitación por la mañana temprano, y ella no le había dado importancia. A menudo se iba a dar una vuelta junto al lago y solía volver muy deprisa por su propia voluntad, pero cuando llegó la hora del desayuno todavía no había regresado, y mamá empezó a preguntar si alguien le había visto. ¿En qué lío se habrá metido esta vez? ¿En qué lío se habrá metido esta vez?, dijo Herr Schwartz.
No tenía simpatía por Pumple, que molestaba a sus otros clientes, mordisqueaba los muebles y por 2 veces había querido morder a Trudy. A veces se comporta como un cachorrito, dijo Omama tiernamente, a pesar de que Pumple tenía 9 años. Más bien será que está en su segunda infancia, dijo Herr Schwartz. Los niños le buscaron sin ningún entusiasmo, pero ya casi era la hora de ir al colegio y estaban seguros de que antes o después aparecería, probablemente acompañado de alguna víctima indignada a quien habría mordido o cuya propiedad había destruido. Valerie vino a recoger a Ana y las dos se dirigieron a la escuela, y a Ana se le olvidó enseguida lo del perro. Cuando regresaron a la hora de comer, Trudy las recibió con aire de gran importancia. «Han encontrado al perro de tu abuela», dijo. «Se ha ahogado». «¡Qué tontería!», dijo Valerie. «Te lo estás inventando». «No me lo estoy inventando», dijo Trudy muy ofendida. «Es verdad, papá lo encontró en el lago, y yo lo he visto y está completamente muerto. Una de las cosas por las que vi que estaba muerto es que no intentó morderme». Mamá confirmó la historia de Trudy. Habían encontrado a Pumple al pie de un muro bajo, a la orilla del lago. No hubo manera de saber cómo había llegado hasta ahí, si se había tirado desde arriba en un ataque de locura o había confundido uno de los cantos rodados que había en el agua con una pelota de tenis. Herr Schwartz sugirió que podía haber sido un suicidio. «Yo he oído de perros que lo hacen», dijo, «cuando ya no valen por sí mismos ni para nadie». La pobre Omama se llevó un disgusto horroroso. No bajó a almorzar, ni apareció, silenciosa y con los ojos enrojecidos, hasta el funeral de Pumple por la tarde. Herr Schwartz cavó una pequeña fosa para él en una esquina del jardín. Omama le había envuelto en un chal viejo, y todos los niños estuvieron presentes mientras ella le depositaba en su última morada. Luego, bajo la dirección de Omama, cada uno de ellos le echó un poco de tierra. Herr Schwartz echó agitadamente mucha más y luego la aplastó y le dio forma haciendo un montículo bajo. «Ahora la declaración», dijo Herr Schwartz, y Omama, llorosa, puso encima una maceta grande con un crisantemo. Trudy la contempló con aprobación. «Ahora ya su perrito no se podrá salir», dijo con evidente satisfacción. Aquello fue demasiado para Omama, y para gran asombro de los niños, prorrumpió en llanto y Herr Schwartz se la tuvo que llevar. El resto del día fue bastante melancólico. En realidad, a nadie le importaba el pobre Pumple, excepto a Omama, pero todos, en atención a ella, se sintieron obligados a no mostrarse demasiado alegres. Después de cenar, Max se marchó a hacer sus deberes mientras Ana y mamá se quedaban a hacer compañía a Omama. Apenas había dicho una palabra en todo el día, pero ahora de repente no podía parar de hablar. Habló y habló sobre Pumple y todas las cosas que solía hacer. ¿Con qué valor iba a volver al sur de Francia sin él? Le había hecho tanta compañía en el tren. Tenía incluso su billete de vuelta, que obligó a inspeccionar a mamá y a Ana. «Todo ello era culpa de los nazis», exclamó. «Si Pumple no hubiera tenido que salir de Alemania, no se habría ahogado en el lago de Zúrich, aquel horrible Hitler». Después mamá orientó poco a poco la conversación hacia la habitual lista de personas que se habían ido a vivir a distintos países o se habían quedado, y Ana se puso a leer, pero el libro no era demasiado interesante y continuamente se filtraba hasta ella trocitos de la conversación. Uno había conseguido un trabajo de cine en Inglaterra, otro, que antes era rico, estaba pasando ahora muchos apuros en América, y su mujer tenía que trabajar de asistente. A un famoso catedrático le habían detenido y enviado a un campo de concentración. ¿Campo de concentración?
Entonces Ana recordó que era una cárcel especial para la gente que estaba en contra de Hitler. Los nazis le habían encadenado a una perrera. Vaya tontería, pensó Ana, mientras su mamá, que parecía ver alguna relación entre aquello y la muerte de Pumpel, seguía hablando cada vez más excitada. La perrera estaba junto a la entrada del campo de concentración y cada vez que alguien entraba o salía, el catedrático famoso tenía que ladrar. Para comer le daban sobras en un platillo de perro y no le dejaban que la tocase con las manos. Ana notó de pronto que se mareaba. Por la noche el catedrático famoso tenía que dormir en la perrera. La cadena era muy corta, por lo que nunca se podía poner de pie. Al cabo de 2 meses, pensó Ana, el catedrático famoso se había vuelto loco, seguía encadenado a la perrera y teniendo que ladrar, pero ya no se daba cuenta de lo que hacía. De repente fue como si un muro negro se hubiera alzado ante los ojos de Ana. No podía respirar. Agarró fuertemente el libro que tenía delante, haciendo que leía. Habría querido no haber oído lo que mamá había dicho, quitárselo de encima, vomitar. Mamá debió notar algo, porque hubo un súbito silencio y Ana sintió que mamá estaba mirándola. Fijó la vista intensamente en su libro y volvió la página adrede, como si estuviera enfrascada en la lectura. No quería que mamá, y menos aún mamá, le hablasen. Tras un momento la conversación se reanudó. Esta vez mamá estaba hablando, en voz bastante alta, no de los campamentos de concentración, sino del frío que había hecho últimamente. ¿Te lo pasas bien con tu libro, querida?, dijo mamá. Sí, gracias, replicó Ana, y consiguió que su voz sonara del todo normal. En cuanto pudo, se levantó y se fue a la cama. Quería decirle a Max lo que había oído, pero no tuvo valor para hablar de ello. Era mejor no pensarlo siquiera. En el futuro procuraría no pensar nunca en Alemania. A la mañana siguiente, mamá hizo sus maletas. No tenía ánimo para permanecer ahí los últimos días, ahora que ya no tenía a Pumpel. Pero una cosa buena salió de su visita. Justo antes de marcharse le dio a Ana y a Max un sobre. Por fuera había escrito «Regalo de Pumpel», y cuando lo abrió vieron que contenía algo más de 11 francos suizos. «Quiero que ocupes este dinero en lo que más les guste», dijo mamá. «¿De qué es?», preguntó Max, emocionado ante tanta generosidad. «Es el billete de vuelta de Pumpel al sur de Francia», dijo mamá con lágrimas en los ojos. «Pedí que me lo reembolsaran». Así que, al final, Ana y Max tuvieron dinero suficiente para ir a la verbena.